Buenos días. El Tribunal Constitucional va a renovar, si es que hay elecciones como se tiene previsto, el 15 de diciembre, todos sus jueces y magistrados. Lo mismo que los otros grandes tribunales nacionales. La Cátedra Bicentenario, el repositorio de la memoria democrática, continuando con los podcasts que estamos acostumbrados a compartir, tiene hoy una invitada especial. Es una candidata al Tribunal Constitucional por el Departamento de La Paz. Angélica Siles se llama. Es licenciada en Economía, licenciada en Derecho, abogada. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y no me van a creer, 19 diplomados. Eso no tiene cualquiera, dentro y fuera del país. Angélica, es un orgullo tenerte acá en los estudios del repositorio de la memoria democrática para que nos hables. Vamos a hacer una serie contigo sobre los diferentes puntos que se pueden tratar desde que tú seas elegida, ojalá que sea así, jueza en el Tribunal Constitucional de la Nación. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, estimado Julio. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy Angélica Siles, como lo has mencionado, abogada economista en Derecho Constitucional y además también es importante, hice como más de 10 cartas orgánicas volviendo de la Asamblea Constituyente y fui también parte de la elaboración de este texto constitucional. O sea, tú tienes algo de culpa en esto. Está muy bien, no cualquiera puede ser, haber sido elegida miembro de la Constituyente. Ese es un honor, eso sí es ser padre y madre de la patria. Lo que está escrito ahí, que es la ley que nos rige, ha sido también parte de tu esfuerzo y tu trabajo. Así es, he sido parte y bueno, escrito está en la Comisión Económica precisamente y bueno, hemos hecho más de 40 artículos y bueno, estamos ahora en esta Constitución vigente, ¿no? Vamos a hablar hoy, porque eso es lo que hemos programado, de los pueblos indígenas y las naciones originarias. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia le da un importante espacio a este tema. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice la Constitución? ¿Hay algo que cambiar en este sentido? ¿Hay demandas no cumplidas? Así es, ¿no? Por supuesto, yo siempre he estado aquí, venía a informar, ¿no? A Max Paredes, que era un apu, y lo respeto mucho, no sé cómo estar ahora, que he aprendido mucho de los pueblos indígenas y estoy muy de acuerdo, pero falta la implementación, no existe políticas públicas para los pueblos indígenas y estamos a la espera de que, bueno, se cumpla, ¿no? La Constitución. Y bueno, yo por supuesto, cuando estén en Sucre, voy a implementar, es decir, darles esa importancia que se merecen, porque en la anterior Constitución no estábamos ni las mujeres ni los pueblos indígenas. Entonces, en esta nueva Constitución de 2009 existimos ya, somos visibles, tanto las mujeres, que somos más del 50%, y también los pueblos indígenas. Se ha reconocido a las 33 lenguas y naciones, ¿no? Pueblos indígenas. Entonces, tiene que darse los respectivos derechos que están establecidos en la Constitución. Y especialmente uno que dice la libre determinación. Yo decía, ¿por qué libre determinación? Yo puse ese término de libre determinación, porque decía, vine a consultar, ¿no? Todo el tiempo yo consultaba a Max Paredes, Apu, decía, está bien, no, la libre determinación, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que tomar las decisiones, no imposición, sino tiene que ser de abajo hacia arriba las propuestas y al final los derechos que corresponden. Uno de los temas que suscita mayor discusión es el de la justicia comunitaria. Es posible, la Constitución así dice, establece dos regímenes paralelos de ejercicio de la justicia. Uno, el tradicional, el que seguramente tú vas a encabezar si es que sales elegida desde el Tribunal Constitucional, y otro paralelo que corresponde a las comunidades indígenas. ¿Es esto posible? ¿Puede haber un país donde hayan dos jurisdicciones
de justicia diferentes, ¿cuál vale más que la otra? Si dicto aquí o dicto allá, si cometo un delito, puedo escoger irme a la una o a la otra. ¿Qué es esto? Yo creo que ahí hay un problema pendiente también. Sí, lamentablemente se ha elaborado una ley de deslinde que se llama, pero es decir, en la Constitución hemos planteado que las dos normativas de justicia están en el mismo nivel. La normativa la ordinaria, pero también la justicia indígena, que está establecido como normas y procedimientos propios. Así hemos puesto en la Constitución. Entonces, está en el mismo nivel en la Constitución, pero con la ley de deslinde le han bajado de nivel, ¿no? O sea, un poco está subordinada a la justicia ordinaria cuando hay que diferenciar. Ellos, por ejemplo, tienen sus autoridades, ¿no? Tienen sus juez natural, se llaman ellos, jueces naturales. Y ellos hacen su justicia, pero no cobran, ¿no? Hacen un trabajo de comunidad, ¿no? Ellos se eligen, yo he visto, he participado bastante, he trabajado mucho con ellos, hacen su colita, ¿no? Su fila. La persona está ahí y tras de ellos hacen las personas que le van a apoyar. O sea, muy transparente, muy, como diríamos, muy de convicción. Entonces, esa persona que tiene más personas tras de él, sale elegido, en este caso, juez natural que se llaman, ¿no? Ellos imparten su justicia imparten, pero por supuesto, no hay cárceles para ellos, ¿no? Sino que, por decir, si se han robado una vaca, por decir, le dan tiempo que reponga, pero hace un trabajo comunitario. En la comunidad tiene que hacer un trabajo comunitario. Entonces, esa sería una sanción, digamos, para ellos. No existe cárcel para ellos. Ese es el trabajo que realizan, en este caso, los pueblos indígenas. Problema el del deslinde. Ese ha sido y seguirá siendo un tema de gran discusión. Vamos a pasar la palabra a quienes están hoy día en el podcast. Si alguien quisiera preguntar, decir algo entre quienes estamos escuchando esto, seguro que Germán, que lo estoy viendo, que es un asiduo participante y que está desde Oruro, quiere decir algo. Aló, Julio. Adelante, Germán. Bueno, buenos días a quienes están participando, por supuesto. A ver, en este tema de los pueblos indígenas, yo creo que la Constitución ha recogido absolutamente todos aquellos acápites que están vinculados al interés de este tema, ¿no? Solamente como referencia, si nos remitimos al artículo 2 de la Constitución, está haciendo un reconocimiento, de ahí para adelante en el 3, en el 4, en el 5, están reconocidos los derechos, ¿no? Y están reconocidas las particularidades culturales de estos pueblos indígenas, de estas nacionalidades. En consecuencia, yo por lo menos no podría identificar derechos que hayan sido excluidos o derechos que todavía estén pendientes de ser incorporados al ámbito constitucional. Este es el primer elemento. Es más, se ha obligado desde que se aprobó la Constitución, por ejemplo, a el uso bilingüe. Es decir, tenemos como al castellano base de nuestro conversatorio, de nuestro trámite administrativo, ¿verdad? Pero adicionalmente se incorporó también la obligatoriedad de hablar otro idioma, ¿no es cierto? Entonces, esto está incluido. El tema central, Julio, y esto es absolutamente importante decirlo, todos los derechos de los habitantes, de los integrantes de los pueblos indígenas están dentro del ámbito ya de lo que son las convenciones, ¿no? Entonces hay la Convención de Derechos Humanos, las convenciones políticas, todas las convenciones incluyen los derechos también de los integrantes de la población indígena original. En consecuencia, a la luz de este análisis, desde el marco constitucional y desde el marco de las convenciones, no podríamos identificar, salvo que se haya ido algún derecho
generando exclusión, que esté generando discriminación. Y esto por lo menos lo hemos anotado en esta experiencia de más de 15 años que tiene la Constitución Política del Estado, ¿no? Desde el 2009. Ahora, lo interrumpo para pedirle, por favor, brevedad en la intervención y si vamos a aterrizar en una pregunta, porque el podcast es un podcast corto. Perfecto. No, ese es el primer tema que quería tocar. Y el segundo, que está referido al tema ya de la implementación de todo esto. El gran problema es que hemos tenido, hasta ahora, hemos tenido 21 años, o 18 años, perdón, que no se ha implementado porque se ha utilizado una trampa de las cartas autonómicas orgánicas en relación al tema de las autonomías. Es decir, los pueblos indígenas van a poder desarrollarse dentro de los derechos que se les da siempre y cuando tengan autonomía. Y esa autonomía es inexistente. En consecuencia, las cartas orgánicas a las que refería nuestra primera participante han sido las que han bloqueado este desarrollo. Entonces, este problema de implementación es el que está generando el problema que viene desde la implementación de las autonomías, de la descentralización, de la asignación de recursos. Y en el tema particular de lo que es el tema del deslinde jurisdiccional, tampoco no se ha definido. Ahí hay un buen ejemplo que decía, es decir, si se roban una vaca, ¿cómo se resuelve el tema? ¿En la justicia ordinaria o en la comunitaria? Los delitos de orden patrimonial, Julio, pueden ser resueltos dentro de los usos y costumbres, ¿verdad? Te robaste vos, Julio, la vaca, que no sería robo, te la llevaste y la repones. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de delitos vinculados a violencia contra el género, de delitos contra la vida, esto ya es un homicidio, un asesinato. Se me ocurre estupro, por ejemplo. ¿Qué hacemos en este caso? ¿A qué juez recurrimos? Pero bueno, vamos a darle la palabra, vamos a devolver la palabra a Angélica para que nos pueda contar un poco su opinión al respecto. Bueno, tocó varios temas, ¿no? En primera instancia, es cierto, están reconocidos sus derechos, pero no existen muchas políticas públicas. Por eso es que recientemente ha habido incendios, han salido, hemos visto cómo se han quemado sus casitas que son de paja, de las palmeras que hacen en el lugar. Entonces han perdido completamente todo. Entonces no hay una política que les proteja, ¿no? Porque dice la Constitución que hay que proteger derechos, son los derechos, y está establecido específicamente en el artículo 30, desarrollado ampliamente, pero no se está dando esa política. O sea, ¿qué se hace cuando a un pueblo indígena se está incendiando? Que parece que ha sido provocado, ¿no? Han perdido todo, primera instancia, ¿no? Entonces, también es importante que es reconocer que los pueblos indígenas protegen el